¿Listo? Buenos días para todas las personas que nos están viendo en esta hora, los que están fuera del país. Dios les bendiga. Esperamos que la bendición del Señor esté sobre sus vidas y que Dios también les pueda hablar cuando vean esta charla a través de su bendita palabra. Listo, quiero ir a Lucas capítulo 6, versículo 12. Esta es la versión Biblia de las Américas. Dice la palabra: en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Aquí nos está hablando, ¿quién es ese él? Nos está hablando del Señor Jesús. Dice que el Señor tenía tiempos donde él se apartaba, donde él apartaba esos tiempos para ir a comunicarse con Dios. Uno dice, ¿cómo? La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el lleno del Espíritu, la persona más espiritual, la persona más apasionada por Dios, la persona que tiene más de la presencia del Señor. ¿Cómo es posible que él orara? Claro. O sea, él entendía que tenía una misión aquí en la tierra. Él sabía que Dios lo había enviado con un propósito, pero él algo que entendía era que necesitaba de la oración. Él necesitaba allí pedirle al Señor su dirección, a pesar de que era el mismo Dios, que era el Hijo de Dios, pero aún así él sentía en su corazón esa necesidad, porque dice que él vino a la tierra como hombre, y como hombre él mostró como que una pasión, una necesidad. Él decía, no puedo hacer absolutamente nada aquí en la tierra si yo no oro primeramente a mi Padre. Cuando él baja ya de orar, de tener su tiempo de allá de comunión con el Señor, dice que él empieza a escoger sus 12 discípulos, ¿sí? Ahí empezó a llamar a Pedro, a Juan, a Jacobo, tenía la claridad de quiénes iban a ser las personas que lo iban a rodear, quiénes iban a ser las personas que iban a estar con él en el tiempo que él empezara el ministerio. Así que vamos aquí a hablar un poco de esto, porque esto nos deja, aquí este primer punto nos deja una gran enseñanza, y es cuántos de nosotros antes de tomar una decisión, primeramente vamos a Dios. O sea, es supremamente importante. Muchas veces nosotros empezamos a tomar ciertas decisiones en nuestra vida. Entonces, no sé, cambié de trabajo, me voy a cambiar de casa, no sé si comprar un carro, no sé en qué colegio meter a mis hijos, no sé qué decisión tengo que tomar en mis finanzas. Y empezamos nosotros, en la vida siempre vamos a tener que tomar decisiones, siempre en la vida. Pero lo primero que nos enseña el Señor es que antes de tomar cualquier decisión, yo tengo que internarme en el monte, que tipifica la presencia del Señor. Tengo que primero ir allá, a ese lugar donde me encuentro con Dios, a ese lugar donde yo le digo, Señor, guíame. Porque puede ser que yo tome una mala decisión, puede ser que yo empiece a hacer las cosas a mi manera. Ahora, pueden ser cosas que sean buenas, no necesariamente tiene que ser algo malo, pero tal vez cuando tú no le consultas a Dios, eso que para ti es aparentemente bueno, no resultó tan bueno. No resultó. ¿Y cuántos de nosotros empezamos a tomar una serie de decisiones sin antes ir a consultar al Señor, y muchas veces decimos, fallé? ¿Sí? ¿Por qué? Y muchas veces ahí lo que hacemos, Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué pasó esto, Dios? Pero dice, si tú no me preguntaste, si tú a mí no me dijiste, si tú no consultaste, o sea, tú no fuiste a mi presencia a decirme, oye, esto está bien, esto está mal. No, sino que simplemente empezamos a tomar una serie de decisiones sin antes consultarle al Señor. Así que vemos acá esa primera parte, como el mismo Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tenía sus tiempos de oración. Pues cuánto más nosotros que somos carnales, cuánto más nosotros que somos tan imperfectos, que no sabemos el futuro, que no sabemos lo que va a pasar, cuánto más nosotros debemos estar en la oración. Y nuestra oración y nuestra dependencia de Él debe ser absolutamente en todo. ¿Sí? En todo, para cualquier decisión pequeña, grande, cosa que tú veas insignificante, cuando tú le tomas en cuenta a Dios, dice, este hijo, esta hija, realmente, o sea, quiere mi aprobación, busca mi presencia, porque realmente reconoce que yo soy el que guío su vida. Entonces, es una forma de nosotros decirle al Señor, absolutamente dependemos de ti. ¿Qué es orar? Bueno, nosotros yo creo que aquí hemos escuchado varias predicaciones de lo que es orar, ¿sí? O he escuchado diferentes enseñanzas, todos sabemos aquí qué es orar, pero vamos a profundizar un poquito más y mirar realmente cómo son mis oraciones, si realmente son oraciones que van conforme a lo que enseña la palabra o simplemente son repeticiones, ¿listo? Entonces, algo que es orar es conversar con Dios, es intimar con Dios. Orar es escuchar
a Dios. Y orar es relacionarme con Dios. ¿Para qué? Para entrar en los planes que Dios tiene para mi vida. ¿Listo? Yo creo que todos los que estamos en este lugar sabemos que amamos a Dios y sabemos que hay un plan de Dios para nuestra vida. Yo creo que todos lo sabemos, ¿sí? Pero muchas veces nosotros lo podemos saber, pero no lo, a ver, ¿cómo? O sea, no lo asimilamos. Como que sí, yo vengo a la iglesia, escucho la palabra, escucho el mensaje, pero no salgo haciendo lo que Dios quiere, sino que salgo haciendo mi voluntad, salgo haciendo las cosas a mi manera. Entonces, algo que vemos acá es que conversar con Dios es que yo aparto un tiempo y empiezo a intimar, ¿sí? O sea, yo tengo ese tiempo con el Señor, ¿sí? En el lugar, no sé cuál sea su lugar de oración, no sé cuál sea su lugar secreto, no sé dónde usted se siente a conversar con el Señor, pero empezamos una conversación. No es que yo le esté hablando al techo, no es que yo le esté hablando al aire, yo le estoy hablando al Señor y entro en esa conversación con el Señor y empiezo no solamente a conversar, sino que empiezo realmente a tener un tiempo de intimidad con Dios. Es ese tiempo, cuando usted tiene tiempo de intimidad con alguien, es un tiempo que usted le dedica a esa persona, es un tiempo que usted quiere escuchar lo que esa persona le quiere decir, es un tiempo donde no es a las carreras, no es como en medio de los afanes. Entonces empieza a haber una relación con Dios, empieza a haber una cercanía con el Señor, que tú dices, este es mi tiempo con Dios. No veo a Dios allá en el techo, no veo a Dios allá en el cielo, sino que veo a Dios aquí sentado a mi lado, ¿sí? Cuando yo empiezo a orar. Y eso es lo que es la oración. ¿Listo? Entonces son esos tiempos donde empezamos a buscar, esos tiempos, porque no se trata solamente de conversar con Dios, porque yo puedo conversar con Dios y yo me siento a contarle a Dios y es como si le diera un informe de toda mi vida. No, mira Dios, esta mañana me levanté, sí, hice esto otro, sí, Señor, y mira, también hice esta otra cosa, y entonces le empiezo a dar un informe a Dios de lo que hice durante el día, ¿sí? Amén, chao. ¿Eso es intimar con Dios? No, yo le estoy dando un informe. Yo le acabo de informar a Dios lo que está pasando en mi vida. Le acabo de informar a Dios lo que está ocurriendo en mi vida. Pero eso no es oración. ¿Sí? O sea, me relaciono, converso con el Señor, pero también es importante tener esa intimidad con el Señor. ¿Listo? Hoy en día es muy difícil que el cristiano tenga intimidad con Dios. ¿Saben por qué? Porque el ser humano de hoy en día está a las carreras, ¿sí? Se levantó tarde, se cambió, se vistió, ¿sí? Y bueno, voy a orar. Sí, Señor, ayúdame por este día, Señor, bendice. Amén, chao. ¡Fum! Se fue. Uy, no, qué intimidad. O sea, qué tiempo de oración tan importante. O sea, eso, mejor dicho, fue la oración más grande para su vida. No, el cristiano de hoy en día no tiene tiempo. Tiene tanta actividad que no tiene tiempo. Y no solamente lo vemos en tiempo, sino que también en sus pensamientos, también no tiene tiempo, ¿sí? Va a entrar a orar, ¿no? No sé si me muevo mucho, pero en la cámara, bueno. Entré a orar, ¿sí? Y empiezo, Señor Jesús, te adoro. Pero en la mente dice, uy, ahorita me toca ir a pagar el recibo, tengo que ir a llevar a los niños al colegio. Y entonces, y empieza usted, o sea, no, estoy llorando. Señor, sí, ay, sí, ya, otros se quedan otra vez dormidos. ¿Sí? Entonces, ay, verdad, Señor, qué pena, sí, Señor, es que verdad, de verdad, es que son tantas cosas que tengo que hacer, Señor, es que no es intimidad con Dios. Para poder usted entrar en oración, tiene que tener un tiempo. Aquiete su mente, ¿sí? Aquiete tu espíritu. Dese un tiempo. No es que usted empieza a orar y de una y empezó a hablar con el Señor. No. Tenemos que tomarnos un tiempo para poder entrar en su presencia, tomarnos un tiempo para poder establecer esa relación con el Señor. Pero a veces, o sea, o es el activismo, o tengo muchas obligaciones o muchas actividades que hacer, o en mi mente tengo un rollo ahí terrible que no me permite escuchar los planes de Dios, un torbellino, pasan un montón de pensamientos, ay sí, Señor, y yo hoy vi a esta persona y me pasé tan lindo. O sea, se manda unos pensamientos que no tienen nada que ver en la oración.
Y eso sencillamente no me permite tener esa intimidad, no me permite tener esa relación con Dios. La oración es una ofrenda. Tú vas a ofrendar algo al Señor, le vas a ofrendar de tu tiempo, ¿cierto? Le vas a ofrendar de tu vida. Entonces, en ese tiempo de oración es donde yo puedo presentar mis deseos, ¿cierto? Para que Dios los ponga en orden. Es ese tiempo donde es una ofrenda que es voluntaria, no es que me tocó orar. Toca orar, porque si uno no ora, entonces eso como que a uno no le va bien en la vida. Entonces eso hay que hacerlo, ¿sí? Entonces como, imagínese uno, no, si es una ofrenda, usted lo hace voluntario. Si usted viene a ofrendar a la iglesia, ¿sí? Y le cuesta sacar, téngalo ahí, ¿no? ¿Para qué lo saca? Déjelo ahí, ¿sí? Si usted definitivamente no siente como el deseo de darlo con el corazón, no le dé una ofrenda porque es que Dios no es pobre, ¿sí? Y gracias a Dios aquí por su misericordia nos sustenta, pero una ofrenda no tiene que ser como algo obligado, no, sino algo que me nace, o sea, yo espero y lo doy con todo mi corazón. Cuando es orar, qué rico ir a orar, ¿sí? Cuando dice, voy a orar, ay, toca orar porque qué más. Entonces, o sea, esa no es la clase de ofrenda, esa es esa ofrenda donde dice, anhelo estar allí. Mira, la oración es débil donde la pasión es débil. Si mi pasión por Dios no es fuerte, mi oración es como, ay, una oración fría, una oración ahí como por hacer, una oración así como que no llega ni al techo, una oración como que hablo y hablo. ¿Usted sabe qué es lo que está haciendo ahí? Está perdiendo su tiempo. ¿Sí? Te habla y habla, pero Dios como que, pero porque no hay esa pasión. Pero aquí dice, yo puedo tener pasión por enseñar en la academia, tengo pasión por servir en logística. Usted puede tener pasión por eso, pero eso no quiere decir que usted tenga pasión por Dios. Yo puedo ser una apasionada por los niños y a mí me encanta estar con niños, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo sea una apasionada por Dios. Usted puede estar haciendo el ministerio y es un apasionado y es un evangelista y va y le predica a multitudes, pero eso no quiere decir que usted sea un apasionado por Dios. ¿Sí? Las cosas que yo hago dentro de la iglesia, el sello de tu esencia, eso no me dice que soy un apasionado por Dios. Porque es mi pasión por Dios lo que me lleva a buscar la presencia del Señor. Y eso sí tenemos una ausencia dentro de la iglesia en general. La iglesia ha bajado la guardia en oración. ¿Sí? Ya no es una pasión. Para mí orar es una pasión. Para mí orar es un deseo. Cuando estoy en la presencia del Señor, mire, yo puedo pasar tiempos, o sea, yo no le estoy diciendo que hagan lo mismo que yo, de pronto usted, de pronto, bueno, puede buscarlo con pasión, pero no con el mismo tiempo, pero cuando estoy con Dios, le hablo y le converso, y esto, Señor, y pasa esto otro, Dios, y Señor, o sea, es realmente una pasión por la presencia de Dios, es como que anhelo. Usted llega de trabajar y dice, tengo un deseo acá en mi corazón, perdóneme, pero me voy a meter a orar, necesito estar en ese lugar íntimo, necesito hablar con Dios, necesito abrirle mi corazón, necesito expresar todo lo que está pasando dentro de mi interior. No importa los compromisos que tengas, no importa las actividades, las responsabilidades que tengas. Cuando hay pasión por Dios, no importa, tú le buscas a la hora que sea, en donde sea, porque si hay esa pasión por Dios, eso te lleva y te mueve a hacer las cosas. Pero cuando no hay pasión por Dios, un día, 2 días, no, ni hora. Ay, ¿verdad que hay que orar? Sí, o sea, se les olvidó, ¿sí? Pero cuando realmente Dios es mi pasión, o sea, todo el tiempo anhelo estar en su presencia. Así que mi pasión por Cristo me lleva a estar continuamente a los pies de Jesús. La oración también le da dominio a mi conducta. O sea, en medio de la oración, y me ha pasado porque estamos en medio de la oración, ¿cuántos de aquí de ustedes tienen debilidades? Todos, yo creo que todos tenemos. Y en medio de la oración, el Señor empieza a moldear el carácter. Y le digo, Señor, imagínate que hoy salí a la calle y una señora, Señor, me miró. Y entonces yo también la miré a él. Sí, y Señor, ¿eso está bien? No. Y dices el Señor, oye, pero ese no es el comportamiento que debes tener. Esa no es la manera, esa no es la actitud. Y nos pasó un día con mi esposo. Y resulta que otra vez nos volvimos a encontrar la señora y el Señor me dijo, bueno, vamos a ver cómo vas a responder. Y yo la miré. Yo le dije, ay, su merced, ¿cómo me le va? Y yo no podía decir, uy, tan hipócrita la pastoral. No, yo algo que entendí es que de lo que Dios me está enseñando, yo tengo que aplicarlo a mi vida.
Y Dios me enseña a aprender a perdonar, ¿sí? Señor, trabaja en mí. Tal vez soy orgullosa, tal vez hay rencor. ¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón, Señor? Hay tantas cosas y en medio de la oración el Señor empieza a moldear y empieza a decir, ¿te acuerdas cuando pasaste por ahí y tal vez fuiste orgulloso y no saludaste a tal persona y la habías visto, pero no la quisiste saludar? Sí, Señor, perdóname. ¿Y de qué manera le hablaste a tus papás? Ay, Dios mío, sí, yo hoy fui terrible, yo les contesté muy mal, yo no debía haberle hecho. ¿Cómo le contestaste hoy a tu esposa? No sé, Señor, no debí, era un momento de ira, fue un momento en que yo, sí, ¿en qué momento le contestaste a tu esposo? Y yo, ay, y a veces yo tengo que ser moldeado, necesito ser moldeado. Y en la oración, por eso a veces vemos cristianos muy carnales. ¿Por qué? Porque han descuidado la oración y no han permitido intimar con Dios y donde Dios empieza a decirnos, mira, este comportamiento no es correcto, esta manera como actuaste no es la correcta. Entonces, ese tiempo de oración empieza a formar mi carácter. Dios me empieza a moldear de qué manera miraste a tal persona, de qué manera contestaste, ¿sí? Entonces ahí el Señor empieza a trabajar, empieza a moldear. La oración es ese instrumento de santificación donde Dios dice, mira, ese comportamiento, ¿qué fue esa palabra que dijiste hoy? ¿Qué fue esa palabrota que te salió de la boca? Y yo no es, ¡ay! Sí, Señor. O sea, ahí, Señor, santifícame, purifícame. ¿Qué pensamientos se te pasaron por la mente? O sea, que no, sí, se me pasó una mujer que no era mi esposa, Señor, y no, Señor, eso no puede ser. Yo no puedo estar consintiendo el adulterio. Yo no puedo estar consintiendo cosas dentro de mi corazón. Señor, santifícame, ¿sí? Y llévame a comportarme como un hijo o una hija de Dios. Eso lo hacemos ¿en dónde? En la oración. Cuando hay una persona que tiene intimidad con Dios en la oración, es una persona que muestra frutos en su carácter, muestra frutos en su comportamiento. Una persona cero de Dios es una persona iracunda, es una persona peleona, es una persona que ni siquiera se soporta a sí mismo, no se soporta a sí mismo y eso pasa, ¿sí? Porque es el estrés de todo el tiempo. Usted recibe estrés de su familia, de sus hijos, de la economía, del país, de cómo está la situación, en fin, ¿sí? Entonces todo el tiempo andamos así, estresados, contestamos mal, contestamos feo, pero no estamos yendo a la oración. Y la oración debe ser ese tiempo. La oración debe ser ese momento donde yo le pido al Señor, santifícame, moldéame, fórmame. Y ser moldeado no es fácil. Cuando Dios te dice, estás siendo orgulloso, yo no creo. Orgulloso a la otra persona. Y el Espíritu Santo te dice, tú eres orgulloso. Y es ahí donde yo tengo que reconocer, tengo que agachar mi cabeza, tengo que empezar a tener cambios dentro de mi vida. ¿Por qué? Porque la oración me moldea. La oración ayuda donde lo demás fracasó. No debería ser así, ¿cierto? No debería ser así, porque la primera ayuda que yo debería buscar debería ser la de Dios, pero muchas veces no ocurre así. ¿Sí? Entonces, pasan situaciones difíciles, entonces digamos, ejemplo, económica, ¿sí? Viene una situación económica. No, voy busco al tío rico, voy busco al primo que tiene plata, voy busco voy busco al jefe a ver si me hace un préstamo, mejor voy busco todas, ¿sí? Cuando todas esas puertas se cerraron y nadie me apoyó, así, Dios, por favor, ayuda. Cuando la primera opción que yo debería tener es ¿quién? Dios. Pero muchas veces no pasa así. Muchas veces queremos suplir las necesidades en otros lugares que no sea Dios. Que no nos pase como la mujer del flujo de sangre que habla la palabra. Dice que ella gastó todo su dinero, que ella gastó todo lo que ella tenía para buscar la solución y después dijo, ay, ¿verdad que hay un sanador? ¿Sí? Y fue y obtuvo, ahí vino la bendición. ¿Por qué tenemos que buscar a Dios en lo último? ¿Sí? Busco llenar mi necesidad emocional, entonces busco aquí una persona, si no es de otra persona, y después terminamos dolidos, dañados, ay, ahora sí, Dios, te entrego mis sentimientos. Cuando debió haber sido lo primero. Dios nos quiere evitar ciertas circunstancias difíciles, pero resulta que no lo buscamos a Él de lo primero, sino a lo último. Ya lo dejamos cuando sea la última opción. Y Dios dice, y Dios nos está esperando a mirar a ver, mire, pero yo lo veo corriendo a ella de aquí para allá, cuando yo estoy aquí. Simplemente es que me busque, simplemente es que abra su corazón, simplemente es que venga a tener ese tiempo de intimidad conmigo para yo poder darle la fuerza, para abrir las puertas, para poder ayudar en ese momento. Pero muchas veces la última opción es la de ¿quién? Dios, cuando no debería ser así, pero aún así el Señor nos responde. La oración también nos santifica, nos purifica. Mire, en medio de la oración, Dios te previene.
Dios te previene. Yo recuerdo cuando era soltera y estaba orando por la persona para mí y resulta que habían muchos, o sea, yo decía a Dios, no, este sí fue, Señor, gracias porque poderoso eres tú. Y Dios me decía, no, ese no es. Yo, ay, pero mire, es líder, tiene gente, es una persona que predica la palabra, es tu hijo. Y Dios me decía, no. Yo decía, pero ¿por qué, Dios? Si yo quiero esa persona para mí, es perfecto. Pero después del tiempo, no, él estaba cayendo a una, a otra, a otra. No, pues era el, mejor dicho, el papis de la iglesia. Yo decía, Dios mío, de lo que me preveniste. Dios mío, ¿qué tal yo me hubiera dejado llevar por mis ojos, por lo que yo veo? O sea, no, en medio de la oración Dios nos previene, Dios nos advierte, Dios nos dice pilas con ese negocio que vas a hacer. Esa persona no es la correcta. Ten cuidado porque por ahí no es el camino. Y el Señor en medio de la oración nos da esa advertencia. En medio de la oración el Señor cambia nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, nos transforma y nos da convicción de pecado. En medio de la oración. O sea, en medio de la oración ocurren cosas sobrenaturales. En medio de la oración Dios se mueve de una forma maravillosa. Por eso es tan importante tener esos tiempos para intimar con Dios. La oración es para entrar en los propósitos de Dios. ¿Para qué? ¿De quién? Bueno, esperemos que eso lo tengamos claro, porque vamos a la oración. Sí, Señor, mira, gracias por este día, Señor, pero yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Señor, sí, ojalá, ayúdame, bendíceme esto, todo lo que yo quiero, amén. Eso no es orar. Orar es donde yo voy a Dios, le digo, Señor, que sea tu propósito en mi vida. No sea como yo quiero, porque muchas veces como que asumimos el papel de Dios, como que, ay, no, esto es lo que a mí me conviene, esto es lo que yo debo hacer, esta es la decisión que tengo que tomar, como que ya vamos ya diciéndole a Dios qué es lo que Dios tiene que hacer, ¿sí? O sea, como que ya le vamos como con una lista de peticiones a Dios, como, mira Dios, aquí te entrego, por favor, responde. No, no es así. Yo voy a Dios y le voy a decir al Señor que lo que está en tu corazón, venga a mi corazón para que yo pueda entrar en tus propósitos, cada área de mi vida, Señor. ¿Qué está en tu corazón, Señor, para mis finanzas? Que yo, o sea, eso que está en tu mente, ponlo en mi mente, que yo lo pueda entender, que yo lo pueda comprender y sepa que está en la manera como tú quieres bendecir mis finanzas. De qué manera quieres actuar en mi hogar, de qué manera quieres actuar en mi familia, de qué manera quieres actuar en mis planes. O sea, involucre a Dios. O sea, Dios tiene que, eso es la oración. La oración es eso, que no es lo que yo quiero, sino lo que está en el corazón de Dios y que yo lo pueda comprender. ¿Qué es lo que está en tu corazón, Señor? Yo les digo, hay muchas cosas buenas que nosotros queremos, pero no quiere decir que porque sean buenas sean la voluntad de Dios. Necesitamos preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú tienes pensado? Y eso es lo que le hemos pedido a Dios este año. ¿Qué tienes pensado para sello de tu esencia? Porque yo puedo pensar y nosotros como pastores podemos pensar, no, yo creo que estos cambios, esto aquí, esto allá. No, Señor. Si esto no es tuyo, desbarátalo y vuélvelo a hacer. Pero que aquí en esta iglesia se haga tu propósito, se haga tu voluntad y que los pensamientos tuyos desciendan a nuestros pensamientos para poder entender tus planes, para poder entender tus propósitos. Así que es importante cuando entres a orar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Que no se haga como yo quiero, porque muchas veces entramos como en una actitud caprichosa. Y si Dios no hace lo que yo digo y si Dios no hace lo que yo quiero, entonces yo me voy de la iglesia. La puerta está abierta. ¿Por qué? Porque es que no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y yo les digo algo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena. O sea, lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Yo sé que lo que tú quieres para ti es bueno, pero quiero decirte algo, que lo que Dios quiere para ti es mucho mejor de lo que tú piensas y de lo que tú crees cuando estamos en el propósito de Él. La oración no es para cambiar los pensamientos de Dios, ¿sí? Yo vengo, Dios, a decirte que esta es la mujer que yo quiero para mí. No, esta es la que yo quiero, no es la que tú me estás, no, esta es la que yo quiero. Entonces muchas veces pensamos que yo entro a la oración para cambiarle a Dios su manera de pensar y eso no es así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sí? Cuando el Señor Jesús estaba en el monte, allí en el Getsemaní, cuando el Señor fue a pasar ese momento que fue duro, ese momento que fue, y eso lo encontramos en Lucas 22, quiero que lo leamos. Lucas 22, versículo 39, y dice aquí: y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos y los discípulos también le siguieron.
Cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. O sea, si el mismo Hijo de Dios estaba pasando por un momento tan difícil, era un momento donde él sabía que ya llegó su hora, que ya iba a morir, ya sabía la manera en que él iba a morir, que iba a ser sacrificado, que iba a ser golpeado, que iba a ser humillado, que iba a ser lastimado. Él ya lo sabía. Estaba pasando por un momento tan duro, estaba pasando por un momento tan difícil que él decía, Señor, mira, o sea, si es posible, ¿sí? Pasa de mí esta copa. Él expone como su necesidad, como el anhelo. No quisiera pasar por este momento doloroso, no quisiera pasar por este momento de dificultad, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. En ese momento, Dios no cambió sus pensamientos, ¿sí? Vino el Señor y lo fortaleció. Vino el Señor, le dio las fuerzas, pero no cambió el destino de su hijo, porque el Señor ya sabía, Dios el Padre ya sabía cuál era el propósito de Jesús aquí en la tierra. Entonces, el Señor Jesús no intentó cambiarle la mente a Dios, ¿sí? Él entendió que ese era parte del propósito, que venir aquí a la tierra a morir por nuestros pecados, a morir por lo que habíamos, era el propósito del Señor. Pero el Señor expuso su necesidad, expuso su dolor, sus temores, sus miedos, sus inseguridades. Allí Él abrió su corazón y demostró lo que estaba pasando. Y eso es la oración. La oración es que llego a la presencia del Señor, estoy allí en mi lugar secreto, digo, Señor, tengo miedos, tengo temores con mis hijos, Señor. Temor de que fracasen, temor de que se pierdan, que se dañen. Tengo miedo, Señor, miedo a morirme, a tener una enfermedad. En este tiempo he sentido una clase de síntomas que a veces se me viene a la mente que me voy a morir y qué va a pasar con mis hijos y qué va a pasar con mi familia. Señor, en este tiempo económicamente ha sido muy duro, nadie lo sabe, tal vez ha sido un arroz, ha sido un huevo, nadie sabe por la situación que estoy pasando. Emocionalmente me he sentido vacío, me he sentido sola, he tenido un pensamiento suicidas, aún he tenido pensamientos de dejarlo todo botado, Señor, y empiezo a abrir mi corazón y empiezo allí a mostrarle al Señor lo que está pasando dentro de mi vida. Es allí donde yo le digo, Señor, mira, esto es lo que está pasando, Señor, y yo sé que tal vez son situaciones difíciles, pero te pido, Señor, que yo pueda entender cuál es tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad con las cosas que yo estoy viviendo? Pero que no se hagan las cosas a mi manera, que se hagan las cosas a tu manera. Así, es ese tiempo. Dice que el Señor ahí estaba viviendo los momentos más duros, los momentos más difíciles, los momentos de prueba. Pero no seamos como esos discípulos que Él dejó ahí esperando que estuvieran orando y estaban pero profundamente dormidos. Estaban pero dormidos, pero el Señor sabía por los momentos difíciles que estaba pasando. En la oración tú abres tu corazón. En la oración donde tú le dices, Señor, este problema en mi matrimonio está tenaz, ¿sí? Tengo este problema y no es fácil. Sí, amo a mi esposo, amo, pero Señor, yo quisiera que Él te conociera, yo quisiera que él entendiera quién eres tú. Y es allí donde empezamos a tener esa conversación y esa intimidad y donde Dios empieza a hablarnos, donde Dios empieza a profundizar, donde Dios trae calma, donde Dios trae paz. Dice que vino un ángel y fortaleció al Señor Jesucristo y en ese momento de oración el Señor viene y ¡fush!, te renueva las fuerzas. En ese momento donde somos sinceros, pero cuando le decimos, Señor, que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y a veces personas, chicos, miren, es importante esa parte de los sentimientos, entregárselo a Dios. Es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque algo que Dios quiere prevenirnos es de ser lastimados, es de ser dañados. Y yo he visto un montón de personas que un día llegaron apasionadas, pero llegó X persona y sencillamente le pintó pajaritos en el aire, salieron personas dañadas, destruidas. Lo que ellos pensaban que era como la bendición de parte del Señor resultó siendo su peor tormento. ¿Y cómo llegan? Dañados, heridos, y eso es lo que Dios nos quiere evitar. Dios quiere evitar, no, pero es que mire tantos años, no, pero mire tanto tiempo. Ahorita vamos a hablar algo que estorba la oración, pero algo que nosotros sí debemos aprender a entender es que son esos tiempos de oración, esos tiempos donde definitivamente entendemos su voluntad. La oración muestra nuestra dependencia de Él. Cuando tú oras, tú le dices, Señor, yo no valgo nada sin ti. ¿Separado de ti?
nada puedo hacer, ¿sí? Cuando tú oras, y eso le estás diciendo a Dios. Cuando tú oras, dices, Señor, yo no dependo de mis fuerzas, yo no dependo de mí, yo no dependo de mi sabiduría, yo dependo de ti, Señor, y aquí te estoy buscando porque sé que no puedo hacer absolutamente nada sin ti. Eso de que separados de ti nada puedo hacer, lo decimos, lo enseñamos, lo escuchamos, pero no qué, no lo practicamos. Separado de ti nada puedo hacer, pero uno los ve haciendo unas cosas que... ¿Y quién le dijo que hiciera eso? Yo no creo que Dios le haya dicho que hiciera eso, ¿sí? Yo no creo que Dios le haya dicho, ve y métete con la mujer de tu prójimo. No, yo no creo, ¿cierto? Pero entonces cuando nosotros realmente estamos allí y tenemos esa dependencia del Señor, dependan de Dios para todo, para lo más mínimo, para las cosas más pequeñas, ténganlo en cuenta en todo. ¿Sí? En lo que se vaya a comprar, en el negocio que vaya a hacer, en el trabajo donde usted vaya a entrar, todo téngalo en cuenta. Dios le dará la creatividad, Dios le dará la sabiduría, Dios le mostrará, Señor, mira en este momento, Señor, y que no dependamos como porque solo tengo una enfermedad y voy a depender de Él. No, en todo tiempo tenemos que aprender a depender de Él y no solamente declarar la palabra, si mucho la declaramos, pero otra cosa es saberla y otra cosa es practicarla y necesitamos convertirnos en hacedores de la palabra, involúcrelo en todas sus actividades diarias, en todo, en todo. Usted está ya en su trabajo y está pasando por un momento, métase al baño, ore. Uy, Señor, es que mi jefe, uy, Dios mío, Señor, yo te lo entrego, Señor, pero no es fácil, son situaciones difíciles, pero estamos orando constantemente, van en el carro y van manejando y resulta que, bueno, alguien se le cruzó, uy, Señor, yo te pido que me des dominio propio, que no me deje llevar por la ira, Señor, Señor, dame ese control de mi lengua, como lo hablaba el pastor el domingo pasado, ¿cierto? Entonces, esa pequeñita pero peligrosa, entonces hay que tener el control y el Señor puede tener el control de la lengua, entonces trata de esa actividad diaria en oración, una actividad continua, todos los días, todo el tiempo. En todo el tiempo estamos buscando del Señor. ¿Listo? Así que para estar acá yo no podría haber venido sin antes orar. O sea, yo no me atrevo. Créame, cuando voy a enseñar, cuando tengo la reunión con los niños, pero esos son niños. Esos son niños, eso uno les lleva ahí cualquier mensaje y eso ellos no notan, no notan. Ellos son supremamente, o sea, listos, o sea, y para tocar el corazón, o sea, que Dios, el corazón de un niño se debe tener que oración. ¿Listo? Entonces, para todo lo que vayamos a hacer, oración. Entonces, antes de cualquier cosa, líderes, cuando vayan a dar sus grupos de impacto, cuando vayan a enseñar, cuando se vaya a predicar, cuando tengan el privilegio de hacerlo, jamás se les ocurra pararse aquí sin antes haber orado, sin haber entrado en la presencia del Señor. Porque algo que yo le decía, ¿qué tal uno? No, yo quiero que cuando me baje de acá, Señor, yo quiero que todo el mundo me diga, qué bonito predicaste. Sí, me pueden decir qué bonito predicaste, pero si no pasó algo en sus corazones, ¿de qué me sirve eso? ¿Sí? O sea, no. O sea, la idea es que haya algo en sus vidas, que haya algo que Dios definitivamente transformó en ustedes. No hagan nada sin antes orar. Por favor, no hagan absoluta y menos, o sea, menos se atrevan a hacer la obra de Dios sin antes orar. Porque esto no se trata de ser muy pilo, de ser un buen predicador, no se trata de ser un buen orador, no, se trata de intimar con Dios, de tener esos tiempos con el Señor, iglesia, por favor. O sea, si usted quiere ser una persona realmente bendecida, empiece a cultivar eso. Empiece a cultivar esos tiempos en que yo entro a la presencia del Señor, en que vamos allí a escuchar realmente su voz. ¿Listo? La oración debe hacerse con fe. ¿Con qué? Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. O sea, si yo voy a orar y ya entré a orar y ya empecé a dudar, sí, Señor, te pido por ese trabajo. No, pero yo no creo que Dios me lo vaya. No, eso está como muy difícil. Sí, Señor, te pido por mi esposa. Pues yo le pido, pero ¿para qué cambie? No, sí, no creo. ¿Sí? No, Señor, yo te pido por este milagro financiero, pero no, yo no creo que Dios responda. Y ya, o sea, ya entramos con que, o sea, eso es un insulto para Dios. O sea, no entre a orar y de una vez su mente dice, esto no va a ser, Dios no lo va a responder, Dios no tiene el poder de hacerlo, Dios no puede obrar.
Ahí, o sea, es imposible agradar a Dios. Su oración debe ser acompañada con esa fe, con esa certeza que Dios lo está escuchando, que Dios está ahí atento a su necesidad, a lo que usted está hablando. Tenga la fe, Señor, yo sé que tú vas a responder. No sé si vas a responder como yo quiero, pero sé que tú vas a responder conforme a tu voluntad. Pero debo acercarme a Dios con esa fe, con esa seguridad, con esa certeza. O sea, lo que les hablo ahorita, no le estoy hablando al viento, o sea, le estoy hablando al creador de los cielos, de la tierra. Cuando yo me siento a tener esa conversación, esa intimidad, esa relación con Dios, debo tener la certeza, Dios me está escuchando. Dios, yo sé que va a obrar. No sé de qué manera, no sé cómo Dios va a obrar, pero sé que Dios va a obrar porque Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Absolutamente todas las cosas, pero es necesario con fe. Ay, pero yo oro con fe. Sí, pero usted, o sea, medite en un momento. Le está orando, le está pidiendo a Dios por algo. ¿Qué es lo que se le viene a su mente? Usted empieza a ver la situación del país, usted empieza a ver su situación económica, usted empieza a ver que en los sentimientos, no, pero por aquí no hay nada, ni por aquí, ni por allá, ¿sí? Entonces, y uno empieza, sí, los solteros, ¿no? En ese caso, y usted empieza a ver como, digamos, a su esposo, empieza a ver a sus hijos, no. Entonces, ya de una vez, usted entró a orar con esa incredulidad, entró a orar con esa duda. Ahí ya perdimos porque definitivamente la oración sin fe, o sea, no sirve de nada. Son inseparables, las dos son inseparables. O sea, la oración con la fe deben que juntas, acompañadas, no se pueden soltar, no se pueden separar, no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, cuando me acerque a Dios, primero tengo que saber y creer que Él existe, ¿no? Es lo primero, porque, o sea, si no, es imposible, pero lo otro es que sé que Él me escucha y que Él me va a responder. Que en medio de esa oración, tal vez el Señor tal vez me va a responder de esta manera, me va a decir, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que tú tienes que hacer paso a paso. ¿Sí? Para resolver este asunto. Me va a mostrar la estrategia, me va a mostrar cómo debo hacerlo. En otros momentos me puede responder ya, en otros momentos dice, espérate, todavía no es el tiempo, pero de que Dios responde, ¿Dios qué? Dios responde, pero necesitamos intimar, necesito aquietarme cuando oro, tener mi tiempo de oración con el Señor, esos tiempos donde definitivamente Dios habla, tu vida es transformada, tu corazón sale renovado, donde no eres la misma persona, donde hay tanto de ti, de Dios, que dices, uy, no, si yo hubiera tenido esta situación en otro tiempo, yo no sé cómo hubiera reaccionado. La gente antes se asombra de por qué yo no me reaccioné de esa manera, pero es porque Dios ha venido trabajando, porque Dios ha venido procesándote, porque Dios ha venido dándote esa capacidad de perdonar, que cuando antes cualquier persona te hacía cualquier cosa, eras fósforo, te encendías y mejor dicho, fuego consume toda esta gente, no, sino que ahora, no, sí, no me voy a dejar llevar por la ira, entiendo que las demás personas, como dice el pastor, son mis hermanos. Ah, espere que ya voy para ese punto que es chévere. Espérenlo, verá. Listo. Entonces dice, la ausencia de oración en su pueblo, ¿qué nos dice? Cuando una iglesia no ora, cuando un cristiano no ora, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, no tengo tiempo para ti, Dios. No tengo tiempo para orar, no. Usted está diciendo, no tengo tiempo para ti, Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra. Eso es lo que estás diciendo cuando tú no oras. Cuando tú no oras, le estás diciendo, ¿sabes qué, Dios? Más tarde, es que tengo muchas cosas que hacer, Señor. Ahorita no tengo tiempo. Luego, mañana, ¿sí? No, mañana usted llegó, se sentó a la televisión y allá todo ese programa que nada que ver y se le fue el tiempo. Ay, hoy no oré. No, Señor, de verdad, mañana. Entonces, cada vez que nosotros aplazamos la oración, ¿sí? La dejamos, o sea, no estamos teniendo ese tiempo de intimidad con Dios, usted le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? No te necesito, Dios. No le está diciendo, no, no voy a orar, no, no te necesito, Dios. Tú eres el Todopoderoso. Tu opinión para mí, Dios, no es importante. Eso es lo que le decimos cuando no oramos. Señor, tu opinión para mí no es importante. ¿Sí? Señor, estoy tan suplido. O sea, en este momento, la verdad, Señor, pues mira, mi economía está bien, mi familia está bien, todos estamos bien de salud. O sea, por hoy no oro. Eso lo está diciendo Dios. Usted le está diciendo a Dios con ese mensaje, soy una persona interesada. Porque yo solamente te busco cuando tengo que necesidad. Y ese es el mensaje que le estamos dando a Dios. El mensaje que le estamos dando a Dios es cuando todo está bien, yo no te busco, pero cuando venga la prueba, ahí yo sí te busco, Señor. No, no podemos darle ese mensaje al Señor, ese mensaje de ser autosuficientes, de ser soberbios. O sea, no espere que venga una situación difícil para su vida. Hace poco pasó algo y mi esposo tuvo una consejería con una persona
y se le predicó. O sea, mi esposo le predicó el evangelio. Era la oportunidad para él. Era la oportunidad que Dios permitió para que él se acercara, para que él le buscara, para que él se acercara al Señor. Vino un tiempo a la iglesia, no volvió. Hace poquito llegó a la casa y llegó con un dolor de cabeza horrible y a la semana muere. Le dio un derrame cerebral. O sea, y ese día, o sea, yo decía, Dios mío, usted no sabe cuántas cosas Dios nos previene. ¿Cuántas veces Dios te busca para la oración? ¿Cuántas veces Dios te dice, ven, háblame? ¿Cuántas veces Dios lo hace? No, después. No, ahorita no tengo tiempo. No, eso no es importante para mí. No, Dios, no tengo tiempo para ti. O sea, ¿de qué manera nosotros de verdad, qué tiene que pasar? Si Dios te está buscando es porque algo, o sea, Dios conoce tu futuro, Dios sabe lo que va a pasar. Yo le decía a los niños, ¿ustedes saben qué va a pasar en el 2025? ¿Ustedes tienen idea? ¿Ustedes saben si va a pasar otra pandemia? ¿Ustedes saben si va a pasar otra situación difícil? No lo sabemos. Solo Dios sabe el futuro. Entonces, mientras puedas buscarlo, mientras puedas ser hallado, búscalo. En todo tiempo. La oración tiene que convertirse para ti como en lo más deleitoso, en lo más placentero. Yo te digo, si eres un hombre, una mujer de oración, te aseguro que tú eres una persona exitosa. Y no me refiero a exitosa a que tenga fama, plata, no, eres una persona que tienes la bendición del Señor y que sabes porque Dios va contigo. Pero eso es lo que nosotros debemos entender. Mire, algo que estorba la oración. ¿Quieren saber qué es lo que no permite que usted ore? Bueno, vamos a ir a Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice Santiago. Dice lo siguiente. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio y sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Yo he escuchado muchas personas en el mundo y aún en la iglesia. Personas que dicen que su experiencia a la oración no ha sido buena. ¿Sí? No ha sido placentera porque tal vez cuando ellos oraron no vieron los resultados que esperaron y a partir de ese momento su relación con Dios, cero. ¿Sí? Entonces, vemos que el hecho de que haya eso dentro de la iglesia, personas que no tengan ninguna relación, cero relación con Dios, es porque han vivido alguna de esas situaciones. Pero aquí algo que nos habla Santiago, que dice que algo que estorba mi oración, algo que impide que yo pueda orar, que por más que usted dice tengo el deseo, quiero hacerlo, pero no puedo, es porque en usted y en mí hay unas luchas internas, emocionales, hay unas luchas que están combatiendo aquí adentro, hay luchas, vivimos tristeza, amargura, desilusión, vivimos ciertas luchas que están allí, que batallamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo manifiesto? ¿Cómo manifiesto y cómo sé cuáles son esas batallas que yo tengo acá en lo externo? ¿Sí? Empiezo a manifestar. Entonces, ¿cómo me comporto con esta persona? ¿Cómo le respondo a mis padres? ¿Cómo actúo en mi trabajo? ¿Cómo actúo en mi universidad? ¿Cómo estoy actuando con las demás personas? ¿Tengo una buena relación o soy una persona que tiene, o sea, malas relaciones con las demás personas? Es por eso, porque dentro de nosotros está combatiendo el pecado, o sea, la maldad, viene la lucha interna, la carne se quiere tomar como el dominio y el control y cuando usted va a orar está tan lleno de la carne, está tan lleno de cosas dentro de su corazón que eso le impide ¿qué? Acercarse a Dios, ¿sí? Entonces, si yo no tengo buenas relaciones con mi prójimo, tampoco la voy a tener con quién, con Dios. Crean. O sea, si usted tiene malas relaciones con los que están a su alrededor, ¿sí? Llega a su casa es peleando con sus papás, llega a cualquier lugar y es como una actitud harta, no se le puede hablar, no se le puede decir nada, todo el tiempo airado, iracundo. Entonces, todas esas pasiones, todas esas luchas, todas esas situaciones que estamos viviendo aquí adentro, las empezamos a manifestar en lo externo, en las personas, en mi ambiente laboral, en mi ambiente familiar, en donde quiera que nosotros estemos. Y esas malas relaciones con mi prójimo me impiden tener una buena relación con el Señor. Por eso dice el Señor, antes de dar una ofrenda, vaya usted y arréglese con esa persona y ahí sí tráigame la ofrenda, ¿sí? Entonces lo que le estás diciendo al Señor es, vaya usted, arregle esa situación con esa persona y hágalo. Como lo que yo le decía ahorita, o sea, había esa persona que nos miró así como feo y yo,
Y yo también como intenta, yo decía, y el Señor me decía, no, ¿por qué? Porque es que aquí hay dos cosas que son muy importantes, dice acá. Eh, la relación con Dios y la relación con mi prójimo. Reflejan dos mandamientos que son los dos mandamientos más importantes de la ley. Amarás a Dios con toda tu alma, mente, fuerza y corazón y amarás a tu prójimo como a tu hijo. Entonces, si yo no tengo la capacidad, o sea, yo les digo, usted no va a poder perdonar si Dios no está en su vida. Si usted no reconoce, el Señor Jesús me ha perdonado, me ha limpiado. O sea, en la vida usted se va a encontrar personas que lo van a lastimar, sí o sí. O sea, eso de que nosotros somos cristianos y a partir de este momento nadie nos mira mal, no, peor. Ahí vemos situaciones que son más difíciles, vamos a encontrar gente que nos va a criticar, gente que nos va a señalar, gente, pero usted pase por alto eso. Usted, o sea, sencillamente, si el Señor me dice, esa debe ser la característica de nosotros como hijos del Señor. Eso debe ser lo que nosotros reflejamos. Pero muchas veces las luchas internas y lo que usted ha acumulado y esa rabia, ese resentimiento, esa falta de perdón, esa amargura, ese odio, eso le impiden tener buenas relaciones con los demás y me impiden tener una relación con Dios. Muchos de ustedes van a orar en esa amargura y usted sale igual, pero no sé qué pasó. Yo le dije a Dios y yo le dije al Señor lo que me está, pero yo salí igual, yo no sé por qué será. Pues porque no hemos dejado que Dios sane, ¿sí? No hemos dejado que Dios procese, porque muchas veces vamos a la presencia de Dios y yo le cuento todas mis luchas, pero como que sí, ya, Señor, amén. Y el Señor, espere que le iba a decir algo. No, no, es que tengo afán. Salieron de la oración. No estoy intimando con Dios. No estoy dejando. ¿Sí? Y algo que caracteriza, sello de tu esencia, debe ser el amor al prójimo, ¿cierto? Y el amor a Dios. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas. Para mí, yo digo, para mí Dios es lo más importante. Para no es muy mucha gente, no, para mí Dios es lo más importante, pero uno dice, pero ¿por qué haces las cosas de esa manera? ¿Por qué no tienes ese compromiso? ¿Por qué no tienes como esa pasión por el Señor? ¿Por qué todo el tiempo toca decirte qué es lo que tienes que estar haciendo? No, cuando hay esa pasión por Dios, definitivamente lo demuestro con todo. Pero ese amor hacia mi prójimo, piense en este momento, su prójimo es todo el que le rodea, ¿sí? Todo, todo, su familia, su trabajo. Piense en este momento cómo están las relaciones con él. Piense por un momento cómo es su relación. Usted es de envidias, uy, ese por qué tiene, yo no tengo, y ese por qué no sé qué, yo sí te. O sea, ¿cómo? No puedes intimar con Dios si tienes esas relaciones, si ya fuiste y pediste perdón y la otra persona no quiso solucionar las cosas, pero ya en ti hubo una, ¿qué? Un avance, ya hubo en ti una decisión de querer hacerlo, ¿sí? Listo, vale. Pero si tú quieres que Dios te escuche y quieres despojarte de tanta basura que hay aquí adentro, entrégale eso al Señor. Deja que Dios santifique, deja que Dios purifique, o sea, saca eso, pero algo que te caracterice a ti realmente y que no quieres algo que te siga estorbando la oración, necesito ponerme a cuentas con las personas que están a mi alrededor. ¿Sí? Hay muchas personas que nos hacen daño, pero usted se queda ahí con esa rabia y con ese odio y con ese no y no y no y no. Quién va a perder? Dios no, Dios sigue siendo Dios en todo su poder, nosotros. Entonces necesitamos, ¿y cómo lo hacemos? Pero ¿cómo se hace eso? Es que yo tengo tantas cosas aquí en mi corazón, voy a ir a intimar con Dios, voy a ir a abrir mi corazón, voy a ir a pedirle perdón al Señor y voy a decirle al Señor, quiero ser libre de todo eso, ya no más. ¿Usted sabe cuántos años tiene usted aquí en la tierra? ¿Usted sabe cuántos tiempo va a vivir acá? ¿Qué tal usted si no alcance a pedirle perdón a toda esa gente? Todo el tiempo que usted duró aquí en amargura, en tristeza, cuando usted pudo haber dejado su orgullo y su soberbia y haber dicho, listo, hablemos las cosas, arreglemos la situación. Si esto hice mal, vamos a arreglar esto. Pero ya quiero sanar mi corazón. Ya quiero realmente tener esa. Y tal vez eso pasa. Por eso muchas oraciones no han sido respondidas. Por eso muchas oraciones cuando nosotros las hacemos y a veces pasa cuando aquí la gente llega y es triste cuando Dios no sana a un familiar, pues si esa fue la voluntad. Entonces como que nos señalan a nosotros. Yo no hago milagros, yo no, no, yo simplemente soy un instrumento del Señor, pero el Señor simplemente fue su propósito no hacerlo, lo acepto, ¿sí? Porque esa es su perfecta voluntad. Pero entonces, ¿qué es lo que está estorbando tu oración en este momento? ¿Qué es lo que impide que definitivamente Dios pueda escuchar? ¿Qué es lo que impide que Dios no pueda trabajar en ti? Que tú dices, entra y salí igual. Algo está estorbando mi oración. Hay algo que no permite que yo pueda entrar en esa relación con el Señor. Y necesito empezar a indagar, a mirar, y necesito empezar a entregar eso al Señor. Mateo 11:29 nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, para que tengas descanso para tu alma. ¿Quién nos lo dice? El Señor Jesús.
Si usted está acá es porque quiere parecerse más al Señor Jesús o no. Yo creo que es el propósito de todos. Cada día ser más como Él. Quiero decirle que Él es manso y humilde. ¿Usted se parece a Él? ¿O le hacen cualquier cosa? ¿Le hacen cualquier cosa? No, más humilde. Ayer bueno, estábamos en una, y alguien, vino una persona y como que me miró mal y yo decía, pero yo ni la conozco. Y el Señor la bendiga, eso debe ser que está por allá amargada, eso debe ser que tiene alguna situación por allá pendiente. Pero yo no me empecé, ¡ah! ¿Qué tal está? Uy, ¿cómo se le ocurre? Y ya se ni me conoce y no sé qué. Y uno empieza a alimentar un amargo. No, suelte eso. Seamos mansos y humildes. Aprendamos a ser mansos y humildes, porque Dios dará descanso a nuestra alma. ¿Listo? Listo. Cuando hay esa clase, ni mis oraciones suben ni las respuestas bajan. ¿Listo? Cuando hay tanta cosa en mi corazón que es necesario sacar. ¿Mm? Mateo 6:9 empieza con el Padre Nuestro. Y lo primero que el Señor nos enseña, el Señor les estaba enseñando a orar a sus discípulos y le dice, la manera para aprender a orar les da un modelo. No quiere decir que todos los días repitan el Padre Nuestro y que todo ese sea la oración. No, es un modelo de oración. Y lo primero que el Señor les enseña a sus discípulos es que pueden acercarse a Dios como qué, como papá. Necesitamos aprender a entender eso. A Dios no lo vemos como alguien ajeno, como alguien por allá arriba, porque muchas veces eso es lo que pasa. Cuando no logramos tener esa conexión con Dios como papá y lo vemos como alguien ajeno, como una persona lejos, nos cuesta tener una relación con Dios. Pero aquí dice el Señor Jesucristo en esa primera parte, que es la del Padre Nuestro, que es la introducción, porque después vienen 6 peticiones, pero esta parte de la introducción donde les dice, llamen a Dios Padre Nuestro. Les dice a sus discípulos, les enseñó algo nuevo. Los hebreos jamás llamaban a Dios Padre. Si vemos el Antiguo Testamento, le llamaban Señor, Jehová, Dios, el gran yo soy, pero jamás se atrevieron a llamarle papá en primera persona. Decía el Padre de Israel, pero jamás. Pero al venir el Señor Jesucristo aquí a la tierra, el hecho de que Él haya pagado el precio, haya llevado mis pecados, que haya roto el velo que me separaba de Dios, ahora me da una cercanía, gracias a ese sacrificio, a su sufrimiento, al precio, a todo lo que pagó, gracias a su obra en la cruz del Calvario, hoy todos nosotros podemos llamar a Dios Padre, le podemos llamar Abba Padre. Ese Abba significa una cercanía, significa es estar estrechos, significa en que yo puedo realmente intimar con Él, que Él es mi papá. Cuando tenemos un padre terrenal que tal vez no suplió alguna necesidad, un padre terrenal que de pronto careció de ciertas cosas que yo tal vez no tuve, el Señor viene y la restaura. Pero cuando no tengo un padre espiritual que es Dios, todas esas heridas, todo ese dolor se aumenta, se hacen cada vez más grandes, somos personas cada vez más vacías, pero cuando permitimos que Dios tome ese lugar de padre, ahí es donde definitivamente entendemos que podemos llamar a Dios. ¿Qué significa tener a Dios como papá? Esa cercanía, esa intimidad, esa protección, esa provisión. Así que entiéndalo algo. Usted no puede llamar padre a Dios sin antes entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, sin aceptar el sacrificio de Jesús, ¿sí? No lo voy a, no, o sea, todas las personas que entran a orar de una vez, a hacerle un montón de peticiones a Dios, sin antes entender que yo tengo la oportunidad de llamar a Dios como Padre por el sacrificio, por la redención, por todo el precio que Dios pagó, son oraciones que no tienen respuesta. Pero cuando yo lo entiendo, cuando entiendo que alguien pagó por mí, ahí puedo acercarme al Señor. 275 veces está en el Nuevo Testamento referido que llaman a Dios como Padre. Y el Señor Jesús las dijo 60 veces, repitió 60 veces, acérquense al Padre, acérquense al trono de la gracia, acérquense a Él como papá. Así que Dios, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente Dios nos adopta como qué, como sus hijos. Todos nosotros hemos sido adoptados por un Dios grande, por un Dios poderoso y por un Dios que es bueno, que es fiel, que es sabio, que es eterno, que es bondadoso, que es misericordioso. O sea, entendamos, o sea, yo sé, no se trata de ver la oración como la rutina diaria. Esto es un estilo de vida. Esto es un estilo de vida. No es que no quiero orar, es que no quiero intimar con Dios. No menospreciemos al Señor.
Yo los veo batallando con muchas cosas. Yo los veo luchando con muchas cosas. Pero ¿por qué buscar a Dios como última opción? Busquemos al Señor. Orémosle a Dios, pongamos esas peticiones delante del Señor. No se trata que todos los días yo le ore como lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No, ya Dios sabe. ¿Cómo sabemos que por qué podemos orar? Porque hay ciertas cosas en el corazón que Dios me inquieta y me inquieta y me inquieta. Yo digo, voy a orar por, que si hoy no oré por mi mamá, entonces ya la desprotegí. ¿Sí? Porque es que todos los días yo oro por ella y si hoy no oro por ella, ya quedó sin la protección de... No, Dios ya sabe porque tú ya le has pedido a Dios por esa protección, pero hay otras cosas por las cuales tenemos que seguir orando. Seamos muy sensibles porque por este momento voy a orar por mis hijos. Hay un hijo mío que me tiene súper inquieto. Voy a empezar a orar por él. ¿Sí? Hay otra situación, otra clase de cosas que estoy viviendo emocionales, pero no hagamos por eso es que usted no quiere orar, porque se le convirtió en una rutina, primero, segundo, tercero, y todos los días, o sea, ¿qué diferencia hay eso a que usted ore, a que rece? No hay ninguna diferencia. El Espíritu Santo nos mueve a orar. El Espíritu Santo me mueve. Hoy puedo orar por pero porque hoy no puedo orar por los del Cauca, porque no puedo orar por la circunstancia que están viviendo otras personas en un momento difícil. No, porque es que si yo no oro por los míos, o sea, oramos, o sea, solamente oramos por nuestro círculo familiar y no hay por otro por qué cosas orar. Hay muchas cosas por qué orar. Y eso Dios me cambió el chip porque yo tenía como todo un proceso de oración. Dice Dios, no, eso no se trata de hacer paso uno, paso. No, o sea, el Padre nuestro es un modelo en el cual nos podemos basar, ¿sí? Pero no quiere decir que todo el tiempo lo estemos diciendo. Estamos en un tiempo de decir Padre. Y esta mañana vamos a decirle a Dios, Padre, quiero acercarme a ti. ¿Por qué lo hice en los brazos? Porque yo en mis ojos de la fe siento que estoy abrazando a Dios como papá. Haga cuenta que usted es un niño. De pronto el que no tuvo el papá, pues va a abrazar a su padre espiritual, que es un niño abrazando a su papá. O sea, siente como esa protección, como ese cuidado, como ese, o sea, mucho no se imagina a su papá ser terrenal, usted sino dice, vamos a imaginarnos a Dios. ¿Por qué? Porque hay unos papás que así han sido amorosos, han sido de verdad una bendición, pero sé que de pronto otros no lo han sido, pero vamos a mirar a Dios como ese papá y usted lo va a mirar que lo abraza y lo coge fuerte y le va a hablar allí en ese tiempo de intimidad y va a bajar y el Señor empieza a limpiar tus lágrimas, el Señor te empieza a decir, nada, sigue adelante, estoy contigo. Yo les decía a los niños, es que muchas veces entran a orar y yo no sé, es que si se imaginan a Dios con una correa, siga a ver, siga a ver, que es que esta sí no se la voy a pasar, ¿sí? Y muchas veces como que ven a un Dios así como el Dios de juicio y como que vemos a un Dios re bravo y no, si yo vengo y le cuento esto a Dios en este momento, no, me coge a juete. O sea, eso ya, no, o sea, quítese en esa mentalidad. Obviamente Dios nos corrige cuando hacemos algo mal. Obviamente Dios en su infinito amor nos moldea, pero Él no, o sea, quitemos esa mentalidad de que es que si yo fallé, entonces vengo y mejor dicho, Dios me va a dar una paliza. No, o sea, Dios obviamente te pida cuentas, pero en amor te restaura, no importa lo que haya pasado. Tú sigues siendo mi hijo. Si te equivocaste, no importa, tú sigues siendo mi hija. Eso no va a cambiar, porque yo te amo. O dígame ustedes, papás, si su hijo se equivoca, le dice, usted ya no es mi hijo. Mejor dicho, váyase porque usted ya no lo reconozco. No, yo creo que los hijos se pueden equivocar y uno los sigue amando, o sea, ¿quién va a decir que, o sea, imagínese Dios, no importa, pero pilas, no peques más, ay Dios. Pero vamos a estar, dice que nosotros vamos a seguir siendo santificados hasta que el Señor Jesucristo venga, todos los días. Pero hoy Dios viene como ese papá a abrazarte, hoy Dios viene como ese papá a consolarte, a suplir esa necesidad, a sentirte protegido. En el único lugar es en sus brazos. Aférrate a los brazos de Dios. A veces buscamos otra clase de brazos donde uno dice, no, Dios, en estos brazos recibí, me cachetearon, me hirieron, me dañaron. Fui a los brazos que incorrectos. Y vamos a ir a los brazos de Dios. Vamos a aprender a ser mansos y humildes con el Señor. Y que le digamos, Señor, yo quiero que mi único anhelo seas tú. Yo quiero que mi único anhelo, Señor, en mi vida sea tu presencia. Perdóname, Dios, estás ahí tan cercano, pero te he ignorado. Digo, si Dios tocara la puerta de su casa, usted que, ay, dígame que no estoy. Es que no tengo tiempo. No, o sea, chico, o sea, el Rey de Reyes, Señor. O sea, sí, y muchas veces dejamos ahí plantado, le decía a los niños, ¿cuántas veces el Señor se quedó esperándote hoy? Yo me quedé esperando. No, no hubo tiempo. Y es el tiempo para que nosotros empecemos a reaccionar, iglesia.
No estás dejando de orar por dejar, estás descuidando la presencia de Dios. El único perjudicado eres tú y yo, nadie más. Dios sigue siendo Dios, porque Dios es soberano, porque Dios es todopoderoso. ¿Qué está estorbando tus oraciones? ¿Qué cosas hay en tu corazón que dices, esta ha sido mi peor experiencia con Dios? La verdad, yo oré y nada pasó, pero ¿qué está pasando allá adentro? ¿Qué cosas hay en tu corazón que no le has entregado al Señor, que el Señor no ha podido dar la respuesta, que no ha podido escucharte, porque no ha habido un arrepentimiento genuino? Tal vez oraste por algo y tal vez oraste por una persona que se sanara. Y eso no quiere decir que Dios no te respondió. Si no se sanó, tal vez esa era la voluntad. Dios te respondió. Dios dijo, esta persona me la llevo porque quiero que esté conmigo, porque es el mejor lugar para esa persona en este momento. Ora con fe. Lo que tú le pides, vas a recibir respuesta. Tal vez no la que tú quieras, pero la respuesta de Dios que es la mejor, que es la correcta, que es la buena, que es la agradable. Si tus proyectos en este momento no se hacen como tú quieres, no importa. Tú no sabes qué hay detrás de ese no. No sabes qué hay detrás de ese no por respuesta. Tal vez Dios te quiere evitar algo. Tal vez Dios quiere que no pases por una situación difícil. Tal vez Dios no quiere que esa persona sea para ti porque Él sabe lo que va a pasar. Tal vez ese negocio no es conveniente. Lo pintan bien, lo pintan, mejor dicho, como lo mejor. Pero dice Dios, no, porque ahí puedes perderlo todo. Sí, entonces hay cosas en las que Dios, pero debo acercarme a Dios con esa fe, con creer que Él me está escuchando y que Él va a responder. Quiero invitarles, ahí donde estén, a que puedan cerrar sus ojos. Damos gracias a todas las personas que estuvieron allí conectadas y les invito a que también tomen un tiempo para orar, para que lo que hoy Dios les habló lo pongan en práctica. Dios les bendiga.